Saludos amigos y amigas. Soy el pastor Héctor Méndez y les doy la bienvenida a su programa Mensajes de Esperanza, que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube, que es Reverendo en abreviatura RV. Héctor Méndez. Ahí encontrarán todos los programas que hemos transmitido. También pueden encontrarme en mi página de Facebook, que es Héctor Méndez. Es muy fácil, Héctor Méndez. Estamos transmitiendo de la ciudad de Doral, Miami, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana. Si desean escribirme, pueden hacerlo. Es también muy fácil. Méndez Héctor, todo con minúscula, Méndez Héctor, @hotmail.com. Méndez Héctor, @hotmail.com. Suscríbanse. Queremos llegar a los 1000 suscriptores, que no es mucho en el ámbito de las redes sociales, pero sí en este tipo de programas. Suscríbanse, es muy fácil, debajo de un clic donde dice suscribirse. Y si al programa le gusta, denle un like, que también es muy fácil. Le dan donde está ahí el dedito así y de esa manera YouTube se lo recomienda a otras personas. Queridos amigos y amigas, hoy es un día muy especial. Y digo hoy porque aunque es mañana, día 26, ya a esta hora, a la hora de transmisión de este programa, en España, en Europa, en muchos lugares, ya es mañana, ya es 26. ¿Y qué ocurrió el 26 de octubre? Algo que, como dice la canción de Armando Manzanero, parece que fue ayer. Esa canción tan bonita, un poema muy bonito, romántico. Pero en este caso, parece que fue ayer. ¿Y qué cosa? El acto de ordenación como ministro de la palabra y los sacramentos de la Iglesia Presbiteriana a este servidor. Y quiero empezar por explicar la diferencia entre graduación y ordenación, porque hay personas que no saben y las confunden. Graduación es cuando uno estudia una carrera, un técnico, algo, y uno ya culmina esos estudios, se gradúa. Eso quiere decir que uno tiene la preparación para desarrollar lo que se haya preparado. Haya sido un técnico electricista, haya sido un enfermero, un ingeniero, lo que uno haya estudiado. La ordenación es otra cosa. La ordenación es el reconocimiento de la Iglesia de que esa persona se ha preparado, es decir, se ha graduado, ha hecho sus estudios, pero además de eso, tiene condiciones para ser un ministro de la palabra de Dios. Son dos cosas diferentes. Hay quien estudia en los seminarios, obtiene doctorados para dedicarse a la enseñanza, a otra cosa, pero no para ser un pastor o una pastora. Cuando yo pienso en este acto que se desarrolló hace 60 años en la segunda iglesia presbiteriana de Cárdenas, el Fuerte, conocida como el Fuerte porque en la esquina queda allí como un monumento histórico, un antiguo fuerte desde la época de la colonia española. Y a ese barrio se le conoce así, el Fuerte. ¿Cuántas etapas he tenido en este tiempo? ¿Cuántas etapas tuve antes? Comienzo por decirles que vivíamos en un central azucarero donde mi padre era jefe de maquinarias del central, a lo cual llegó con esfuerzo y sacrificio porque quedó huérfano y a los 12 años empezó barriendo el central. Llegó a ser el primer jefe de maquinarias, es decir, la persona que tenía la responsabilidad del central azucarero. Poco a poco. Mi madre, la cuarta de 12 hermanos, que nacieron en el campo, que no tuvo posibilidad de hacer estudios superiores, pero como autodidacta.
fue estudiando, preparándose, tomó cursos de distinta naturaleza y terminó pintando. Hizo muchos cuadros que lamento no tener, se quedaron en Cuba. Es decir, que mi familia éramos un hermano mayor que yo, aficionado, excelente atleta, jugador de béisbol, diferentes etapas. Cuando yo tenía 4 años, 5 años por ahí, nos mudamos para el pueblo de Placetas y fuimos mudando a una casa que quedaba frente por frente al colegio presbiteriano y a la iglesia presbiteriana. Y la señora Margot Gutiérrez, que el esposo trabajaba con mi padre y ella era de la iglesia presbiteriana, le insistió a mi madre que nos pusiéramos ahí. Además, era muy cómodo, ¿sabes lo que es? Frente por frente, cruzar la calle, ya podía velarme y decir, cruza ahora. Y ahí empecé a estudiar la enseñanza primaria con las hijas del pastor, reverendo Antonio Sentí, un venerable anciano, que se jubiló unos años después. Yo no lo oí predicar, nada más las clases que nos daba allí en la iglesia, porque yo no iba a la iglesia, yo iba al colegio y no era obligatorio ir a la iglesia, iba solo a actividades especiales. Pero empecé a destacarme en la iglesia, a destacarme en el colegio, en las fiestas, en las actividades. Y además de eso, llegó allí una persona, Helen Black, misionera norteamericana, que fundó lo que se llamó Mi Campamento, en Manajanabo, un poblado que queda entre Placetas y Santa Clara. Una finca que la compró rústica y que fue poco a poco trabajando y haciendo aquello un lugar de encuentro espiritual para miles de jóvenes que pasamos por allí. Me pusieron en el colegio presbiteriano. Empezó el campamento. Ya yo estaba en 5º grado, 6º grado. Y la señora Isabel Álvarez, ahora es Isabel Cruz, el apellido de su esposo, era la directora de los jóvenes menores. Y decidieron celebrar la Semana de los Jóvenes Menores. Y me escogió como pastor de los jóvenes menores. Imagínense ustedes, con 12 años, yo predicando en una iglesia donde había 100 y pico de personas. Todavía tengo la tarjetita, que ella misma la hizo, pastor de los jóvenes menores. Para mí aquello fue una experiencia muy grande, muy, muy grande. Y cada día me iba identificando más. Llegó a la etapa de los jóvenes, me integré en la fraternidad de jóvenes, sorpresivamente para mí. En mayo de 1959 me eligieron secretario provincial de la Juventud Presbiteriana. Ya yo había terminado, estaba terminando el bachillerato en el Instituto de Remedios, que fue una locura mía, que tenía el colegio a 5 cuadras de mi casa, pero quería meterme en el fragor de las luchas estudiantiles en aquel momento, y me trasladé para el Instituto de Remedios. Tenía que viajar todos los días 1 hora, me levantaba a las 5:30 de la mañana, una locura. Pero doy gracias a Dios por esa experiencia que me fue muy útil en mi vida. Y ya después que terminé el bachillerato, en el año 59, fui para La Habana a vivir en una casa de huéspedes en la calle Masón y San Miguel, que casi todos éramos de Placetas. Poco tiempo más tarde, hubo un problema allí con el dueño y los huéspedes, y muchos se fueron, y entonces se fundó el Hogar Presbiteriano, y me fue a vivir al Hogar Presbiteriano y a compartir con muchos jóvenes presbiterianos y de otras denominaciones. Y ya yo tenía desde hacía tiempo, ya yo sentía el impulso para el pastorado. Pero cuando me eligen presidente de la Juventud Presbiteriana, en el año 1961, en los días de la nacionalización de las escuelas, yo me dedico por completo al servicio a Dios a través de la juventud.
organizamos las caravanas, teníamos la revista Jutrecu, empezamos a celebrar los campamentos de jóvenes por nuestra cuenta. Es decir, me dedico por completo. Pero, ¿qué ocurría? Yo estaba esperando un llamamiento extraordinario, algo, una voz del cielo que me hablara, algo así. Y no entendía que Dios me estaba llamando de esas maneras. Hasta que al fin descubrí que me interesaba más, lo dije hace poco en un programa, ir a un evento de los jóvenes que concursar para premio en una asignatura en la escuela de Derecho, que era lo que yo había matriculado y de lo cual estudié 2 años. Y ahí me convencí que Dios me estaba llamando a ser un pastor. Fui para el seminario en condiciones muy difíciles. Mi primer día sin desayunar en mi vida fue mi primer día en el seminario evangélico de teología en Matanzas, porque había una situación un tanto caótica. El rector estaba fuera de Cuba, no pudo regresar y aquello quedó un poco desorganizado hasta que fue nuevamente tomando su curso. Estudié en la universidad, en el seminario, y me gradué en el año 1965, en junio, y después hicimos los exámenes que hace la iglesia y todas las reuniones con los líderes de la iglesia, y finalmente, el día 26 de octubre de 1965, me ordenaba como ministro de la palabra y los sacramentos en la segunda iglesia presbiteriana de Cárdenas, el Fuerte. Comenzó una etapa para mí. 60 años, y parece que fue ayer. En estos 60 años, muy rápidamente, les cuento, fui pastor 4 años en la iglesia del Fuerte, en Cárdenas, una gente maravillosa, increíble, un grupo de jóvenes fantástico, muy, muy bueno. Allí nos casamos, Oneida y yo. Después de 2 años nos casamos y ella se unió a mi persona, trabajando allí en la iglesia, lo que estaba a su alcance, y enseguida la nombraron presidenta o directora de las mujeres. Ella era, creo que la más joven, pero bueno, tuvo esa responsabilidad, hizo muy buen trabajo, fue la fraternidad más destacada. Al mismo tiempo, yo atendía a la iglesia de Varadero. Pero en este tiempo, cuando ya yo entro al seminario, recuerdo que me encontré un amigo mío de Placetas y me dijo, pero tú estás loco, ¿cómo tú te vas a ir al seminario? Tú que puedes ser un abogado, o que puedes ser un embajador de Cuba, un diplomático al día de mañana, meterte al seminario. Oye, las iglesias se van a acabar, las iglesias no tienen futuro, pero tú estás loco de remate. No fue la primera vez que oí eso. Lo he estado oyendo montones de veces a lo largo de mi vida. Estuve 4 años en el Fuerte y atendía a la iglesia de Varadero. La iglesia de Varadero, cuando Varadero era para los cubanos. La iglesia de Varadero era una iglesia pequeña, reducida, pero que manteníamos viva la palabra de Dios. Y recuerdo que una vez puse un cartel allí, invitando, cuando aquello iban muchos cubanos, y fueron personas de distintas denominaciones, ese domingo que teníamos la celebración de la Eucaristía, de la comunión allí en la iglesia. También atendía una pequeña misión que teníamos en Coliseo, y nunca olvido que una noche cuando terminé no había que regresar a Cárdenas, y bueno, me monté detrás en un camión y me cayó un aguacero enorme, enorme aquel aguacero. Yo allí acurrucado con otras personas más. Cuando llegué a Cárdenas, bueno, iba todo mojado. Fueron aventuras que teníamos. Ya después de casado, íbamos a Varadero los jueves. Allí, por supuesto, no podíamos dedicarnos a hacer cola para comer en ningún lugar porque las colas eran enormes. Regresábamos a Cárdenas para las 12 de la noche o a las 12:30 ya poder comer algo nuevamente, porque tampoco había facilidad para llevar. Después de 4 años hizo falta y me trasladaron a Santi Espíritu, un pueblo encantador, lleno de historias, de leyendas, de tradiciones, con una iglesia presbiteriana grande que tuvo allí un colegio muy bueno. La gente del pueblo recordaba aquello como el mejor colegio de la localidad y de la provincia, y allí fue muy bien recibido.
tanto en el Fuerte, que sustituía al reverendo Ernesto Núñez, excelente pastor. En Santi Espíritu sustituí al reverendo Osvaldo García de Paula, que salía de Cuba, emigraba, al igual que el reverendo Núñez, un excelente pastor también. Tuve el privilegio de sustituir siempre pastores muy buenos. Y tenía que atender la iglesia de Tahuasco también. Es decir, estaba en Santi Espíritu y en Tahuasco. Y allí me fue una experiencia muy, muy buena trabajando allí. Llegamos prácticamente con 2 años de casados y allí tuvimos nuestra primera hija, Onelita, nuestra segunda hija, Suecia. Y ya cuando nos fuimos de Santi Espíritu, 21 años más tarde, ya Onelita estaba en la universidad. Y fuimos entonces para la primera iglesia presbiteriana de La Habana, donde también fui a sustituir a un excelente pastor, el reverendo Oreste González, quien con su familia hizo un trabajo muy, muy bueno. Lo que a mí me tocó el momento de cierta apertura en medio de la sociedad cubana, y esa apertura la aprovechamos con varias iniciativas, con varios proyectos, con varias actividades. También tuvimos proyectos que fueron un poco arriesgados, como el teléfono amigo, la primera línea de ayuda, o la escuela del adulto mayor. Fue la primera escuela del adulto mayor en Cuba y la única oficiada por una iglesia. Tuvimos varios proyectos de distinta naturaleza que celebramos allí. La biblioteca presbiteriana, los audiovisuales. Hicimos miles de préstamos de películas cristianas. En fin, una serie de actividades que pudimos desarrollar allí. Cuando yo fui para Santi Espíritu, otro amigo mío me dijo: tú estás loco de remate. Dejar Cárdenas y Varadero, con una casa frente a la playa de Varadero, para irte a Santi Espíritu y Tahuasco. A ti hay que ingresarte más honra. Tú estás loco. Le dije: mira, hablamos diferentes idiomas, no me vas a entender, no lo vas a entender. Y así era la vida. También en aquella época tuve la oportunidad de vincularme mucho al movimiento ecuménico, porque llegué a ser presidente en el año 1964 de la Federación de la Juventud Evangélica Cubana. Después, más tarde, dirigí el Departamento de Juventud del Consejo de Iglesias y me vinculé a ULAJ, Unión Latinoamericana de Juventudes Ecuménicas. Y estando en todo eso, fui invitado en 1968 a la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en Uppsala, Suecia, y ahí eso me dio una amplitud mental muy grande. Mis ojos se abrieron, vi un mundo diferente a lo que conocía en Cuba, y también me dediqué más a trabajar en pro de la unidad de la Iglesia. Ya desde el Fuerte tuvimos eventos con el padre Jaime, que después llegó a ser obispo, arzobispo y cardenal, Jaime Ortega, cardenal de la Iglesia Católica en Cuba. En Santi Espíritu fue igual, prediqué en las iglesias católicas, los sacerdotes y los obispos predicaron en la presbiteriana. Es decir, fue un desarrollo ecuménico, siempre grande. Y en La Habana, pues seguimos el mismo estilo de trabajo. Formamos la comisión en pro de la unidad cristiana y organizábamos las actividades ecuménicas. Creo, y no me equivoco, que soy el pastor que ha predicado en más iglesias católicas en Cuba y en varios de América Latina. Prediqué también en Panamá, en Ecuador, en varios lugares. Gracias al Señor. En todo eso también nos desarrollamos en nuestro peregrinar ecuménico, en el Consejo Mundial de Iglesias. Me eligieron como miembro del Comité Central, es decir, de la directiva. Pude viajar a muchos lugares. Ustedes dirán: qué bueno pudo viajar. Efectivamente, doy gracias a Dios. Pero viajaba muy pobremente, sin un centavo en el bolsillo. Yo dormí en el suelo en Ámsterdam, en Holanda, pues no tenía para pagar un hotel. Yo dormí en el piso en Italia porque no podía pagar un hotel. Yo pedí limosna en Nueva York porque no tenía dinero para llamar por teléfono y no había nadie esperándome porque hubo una huelga en la aerolínea en Canadá, y llegué
3 horas más tarde al aeropuerto Kennedy y yo no hallaba qué hacer. Y verme en París sin dinero o llegar a Estocolmo con $5 en el bolsillo, ¿qué cosa es eso? Nada. No me atrevía ni a comer porque no sabía si me alcanzaba o no la moneda sueca para eso. Pero siempre Dios hizo milagros, siempre Dios hizo maravillas, siempre Dios me ha cuidado a lo largo de estos años. Y estuve en el Consejo Latinoamericano de Iglesias, tuve la posibilidad de entrar a países milagrosamente donde los cubanos no podíamos entrar. Y entré a Paraguay, y entré a Guatemala, y entré a Argentina, lugares que en ese momento era imposible prácticamente para un cubano entrar porque no había embajada de esos países en Cuba. Es decir, que he estado peregrinando a lo largo de estos años y doy gracias a Dios por los 60 años que estoy cumpliendo ya en este momento, dentro de unas horas, como ministro de la Palabra y los Sacramentos. Y ya al jubilarme, vine para Miami para estar cerca de mis hijas y estar en esta etapa de mi vida cerca de mis hijas. Y aquí en Miami he predicado en varias iglesias luteranas, bautistas libres, presbiterianas, por supuesto, varias iglesias. Pero al mismo tiempo surgió la idea de este programa, le surgió a mi nieta. Y empecé este programa. Y gracias a Dios, como le decía el otro día, los primeros programas con el teléfono celular, enfocando casi al techo, sin conocer nada. Pero gracias a Dios he podido hacerlo. ¿Qué más puedo decirles? Que he sido un peregrino del Señor en este mundo, en estos 60 años, por los cuales doy gracias a Dios. Errores, he cometido muchísimos. Equivocaciones, muchísimas. Experiencias malas, muchísimas, pero esas las olvido. Uno no puede vivir recordando las malas experiencias. En este tiempo he tenido la posibilidad de reunirme con varios presidentes. Tal vez la más importante fue con el doctor Oscar Arias, presidente de Costa Rica, Premio Nobel de la Paz, para hablar precisamente del proceso de paz en Centroamérica, que se obtuvo al fin, que después se echó a perder, eso es otra cosa, con varios presidentes, con 5 premios Nobel, con 3 papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, con casi todos los patriarcas ortodoxos, Bartolomé, Chenuda, varios patriarcas ortodoxos, Kirill, con los principales líderes protestantes a nivel mundial. Pero lo más importante para mí no ha sido eso, que es importante, que es importante. He podido predicar y hablar a 3.000 personas en grandes catedrales, pero lo importante ha sido mantener la visión, la locura del Evangelio, mantener el ímpetu, el énfasis de que Cristo es el Señor y que me diera tanta satisfacción ir a consolar a una viejita o ir a consolar a una familia que acababa de perder una hija o ir a compartir con un enfermo grave que sabía que no tenía sanidad, a menos que fuese un gran milagro de Dios. Mantener eso, que tanto una cosa como la otra me diera la satisfacción de decir, gracias Señor, porque me llamaste a ser un pastor tuyo en este momento. Gracias Señor por el tiempo que estuve en las distintas iglesias. Gracias Señor por el tiempo que estuve en la Unión Latinoamericana de Juventudes Ecuménicas, o el tiempo que estuve en el Consejo Latinoamericano de Iglesias, o en el Consejo Mundial de Iglesias, o en la Asociación Cristiana de Jóvenes, la YMCA, por los eventos que pude hacer. ¿Y saben algo? Pasados los años, aquel primer amigo mío de mi pueblo, ingeniero, que coincidimos en La Habana para tomar helados en el mismo lugar a las 12 de la noche, me dijo, estás loco de remate. Pastor ahora, me lo encontré en Panamá y le dijo al que iba con él,
este sí ha tomado un buen camino. Y después me lo encontré aquí en Miami. Cuando fui a sacar mi licencia de conducción, me abrazó y me dijo, qué buen camino tú tomaste. ¿Sabe por qué? Porque lo que es locura ante los hombres es bendición de Dios para el ser humano. Por eso no te canses de anunciar, no te canses de predicar, no te canses de proclamar que Cristo vive en ti. ¿Te van a faltar las fuerzas? Claro. Pero léanse Isaías 40 del 28 al 31. Isaías 40, 28 al 31, donde le dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Recuerda eso. Dios te dará fuerzas. Levantarás alas como las águilas. Caminarás y no te fatigarás. Adelante, siempre confiado en lo que Dios tiene para tu vida, en los planes para ti. Escucha la voz de Dios, no la voz de los seres humanos. Esa puede estar equivocada. La que nunca se equivoca es la voz de Dios. Gracias a todos ustedes que hoy me acompañan en la celebración de este 60 aniversario de mi ordenación. Gracias a mi familia, mi esposa Oneida, mis hijas Oneidita y Suecia, que han sido un apoyo tremendo, mis nietos, Isabela, Johnny, toda la familia, mis yernos, John y Alex, toda la familia. Gracias porque siempre han estado a mi lado. Y recuerden, estos son nada más que mis primeros 60 años. Seguimos adelante. Como dice el himno, firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Que Dios les bendiga. Sigan orando por mí, que Dios me ha permitido llegar, a pesar de los inconvenientes humanos. Dios me ha permitido llegar a los 60 años como pastor. Y seguiremos firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado con la bendición del Señor. Como siempre les digo, con Dios todo, sin Dios nada. Con Dios todo, sin Dios nada. Que Dios les bendiga. Que así sea. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por estos 60 años. Gracias por toda la gente buena que me ha rodeado. Gracias por las personas que en cada iglesia me acogieron. Gracias por quienes a lo largo del camino ecuménico han sabido separar las cosas superficiales para ahondar en aquellas importantes que nos unen, que eres tú, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. No me canso de darte gracias por tu llamamiento. Y ahora, Señor, bendícenos muy especialmente a los enfermos. Bendice cada persona que está viendo este programa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como siempre les digo, con Dios todo, sin Dios nada. Que el Señor les bendiga. Amén.